¿Puede cantar el cuerpo? ¿Puede bailar la voz? ¿Cuál es la relación que hay entre el cuerpo, la voz, la emoción, la expresión, la identidad, la presencia? ¿Y de dónde sale realmente la voz? ¿Sale de los pulmones, del aparato vocal y ya? ¿O en realidad nace también en otros lugares, en estrecha relación con todas las piezas que componen nuestro cuerpo? ¿Y cuándo empieza un movimiento a ser danza? ¿Es bailar únicamente moverse al ritmo de una música? ¿O se puede bailar al ritmo de otras cosas también? ¿Hace falta bailar al ritmo de algo? ¿Se puede bailar al ritmo de algo más pequeño? ¿Se puede bailar al ritmo de algo secreto? ¿De algo interno? ¿De algo del pasado? ¿De algo del futuro? ¿Algo que todavía no es? ¿Existe bailar, por ejemplo, cuando parece que nos quedamos quietos, quietas, quietes? ¿No bailamos a veces en aparente quietud? Esas son algunas de las preguntas que van a estar sobrevolando el programa de hoy, que como ya saben, amigos, amigas, amigues del pueblo de Vibra, no pretende responder las preguntas que se hace en este pequeño espacio de la grilla en el que nos dedicamos a pensar el arte y la cultura. Preferimos apostar a la potencia que tiene en sí mismo hacerse las preguntas, como un puntapié para reflexionar, para pensar, para volver a pensar. Porque para pensar críticamente no basta con una sola vez tener un pensamiento, sino hay que volver a preguntarse y volver sobre las cosas que pensamos que ya sabíamos. No queremos responder las preguntas de manera asertiva, total y absoluta y veloz, sino más bien conversar a partir de las preguntas. Y para poder conversar y reflexionar, preferimos no quedarnos en soledad y aislamiento, sino compartir, invitar gente para poder dialogar, para poder encarar una conversación compartida. Por eso esta semana, como todas las semanas, tenemos invitadas. Esta vez nos van a acompañar Luna Monti y Candelaria Torres. Luna Monti es cantante, es una cantante folclórica y docente que nació en Ciudad Evita, que pisó un escenario por primera vez a los 11 años y diría yo que ya no se bajó más. Se formó como vocalista y como guitarrista, pero también en el campo escénico. Grabó su primer disco en el 2000 con Raúl Carnota, gran compositor y autor de nuestro folclore nacional. Él estaba como productor artístico y junto a Juan Quintero, que también es un monstruo del folclore de nuestro país, y lleva más de 2 décadas, Luna, desarrollando su camino de música y de escenarios con proyectos propios, como por ejemplo el folclore Llega al Cole, que era un espectáculo musical infantil que presentó en escuelas de la capital y de la provincia del Gran Buenos Aires, y que fue declarado de interés cultural y municipal por el gobierno de La Matanza y distinguido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero también participó en giras y en producciones en Argentina y en Europa, en formato de concierto, en espectáculos teatrales, en espectáculos musicales, y compartió en su trayectoria hasta ahora escenario con un montón de figuras muy relevantes de nuestro folclore. Y su recorrido creo que habla de un artista que supo mezclar su formación con experimentación, con sensibilidad y también con trabajo colectivo adentro del campo del folclore nacional. Por su lado, Candelaria Torres, es bailarina, es coreógrafa, es docente también. Ella nació en Pergamino, donde descubrió el universo de la danza folclórica. Más adelante se mudó a la capital federal y ahí se graduó de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, donde hoy es docente en el departamento de folclore. Fue integrante también del ballet folclórico de la universidad y participó como asistente coreográfica y ahora integra el cuerpo estable del Ballet Folclórico Nacional. Ella en su camino, en su recorrido como docente y también como coreógrafa, se centró o intentó incursionar en la danza folclórica de una manera distinta. Hizo talleres coreográficos de mujeres solas y así surgió su compañía
Danzan Hechas Tierra, que es una compañía de mujeres folclóricas que rompe, al ser todas mujeres, con un montón de estereotipos y deja de lado algunos roles hasta entonces bastante impuestos en las danzas populares. Entre las dos, Luna y Candelaria, construyen una mirada del folclore que me parece a mí, aventuro, y ahora vamos a poder dialogarlo con ellas, nace de la experiencia, de la idea de la experiencia vivida, el cuerpo que recuerda, la voz que se forma mientras va haciendo, mientras va avanzando, el camino recorrido, y sospecho que las dos tienen como puntos de partida territorios que tienen más que ver con, como digo, la experiencia que con la razón, con las intuiciones y no tanto con las certezas heredadas, y con la escucha de lo que se va abriendo adentro de una, y no con lo que el mundo parece todo el tiempo querer imponer desde afuera. Y en ese sentido, parece coherente que hayan encontrado o hayan decidido crear juntas un espacio para trabajar juntas. Ese espacio hoy tiene la forma de un retiro para mujeres en el que combinan sus prácticas para acercarle a las personas que se acercan a su vez a ella una experiencia colectiva de conexión con el cuerpo, con la voz y con las emociones, que es un espacio en el que existen coreografías cantadas, en el que existe la percusión corporal y que éstas funcionan como puentes para redescubrir o tal vez para pensar y profundizar cómo es que cada quien habita y encuentra su manera de expresarse, su expresividad. Creo que la propuesta invita a pensar que lo que a veces pensamos como folclore o lo que a veces pensamos como intuición creativa, la raíz folclórica o la raíz creativa que puede tener cada quien, no es algo externo que hay que aprender, sino que es algo interno que se puede activar. Y que cuando nos permitimos explorar desde ese lugar, las fronteras entre algunas cosas, como pueden ser cantar y bailar, se vuelven más porosas. Se vuelven más porosas, se elastizan, y entonces el horizonte de lo que podemos hacer de y con nuestro cuerpo se expande. Por otro lado, me parece que todavía hay algo de una potencia muy increíble en ver a un grupo de varias mujeres hacer algo juntas. Y tal vez sea el hecho de que, a pesar de los enormes avances en materia de derechos que se dieron durante el siglo XX, a pesar de las luchas que hemos conquistado y las demostraciones de fuerza y de unidad que han dado el movimiento de mujeres o los feminismos en los últimos tiempos, ser una mujer sigue siendo hoy, en ocasiones, un factor de peligro y un aparente motivo para salir perjudicadas, la verdad, en muchos aspectos y en muchas situaciones. Entonces, la visión de un grupo de mujeres reuniéndose con un objetivo común o a compartir una cosa es francamente vigorizante. Y para comprobarlo de alguna forma, no sé si comprobarlo es una palabra que me guste mucho, pero para ponerlo sobre la mesa, ponerlo al frente, vamos a ver, antes de conversar con Luna y con Candelaria, un video que es de una canción que se titula No voy sola, que es un registro audiovisual de un encuentro que surgió de la unión de sus talleres, del taller de ensamble vocal de Luna Monti y el taller de danza de Candelaria Torres. Imposible será quitarme del que te quiero.
Gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Yo un poco mal de la voz, pero bien. Te cuidaremos. Te voy a intentar hacer no hablar mucho. Te suplanto. ¿Por qué es importante para ustedes no ir solas? Retomando un poco ahí la canción, la letra de la canción. Creo que es que en realidad es saber que no vamos solas. Digamos, en estos años también que ambas venimos trabajando desde hace muchos años con grupos de mujeres, es hermoso lo que se fortalece cuando laburamos entre mujeres, ¿no? Y cómo nos vamos sosteniendo, más allá de la música y de todo, vamos compartiendo la vida y es muy hermoso sentirse así, sostenida. Sí, también saber que hay otras personas que trabajan a la par. Nos ha pasado a nosotras de compartirnos, bueno, yo trabajo con mujeres, vos también, y cuando nos encontramos en esa, saber que la otra también hace ese tipo de trabajo nos mancomuda de una manera muy especial que quizás es medio inconsciente, ¿no? Va sucediendo a nosotras en este caso y a muchas otras mujeres en distintas partes del mundo, porque también eso se replica. Y no solo por ser con mujeres, sino por, digamos, el modo en el que trabajamos con mujeres, ¿no? Que si bien el lenguaje de ella es la danza y el mío el canto, estos lugares se abren a la vincularidad, a la conexión, ¿no? Entonces, ella también trabaja muchísimo con la voz, yo también muchísimo con el cuerpo. Tenemos como muchas cosas en común y empezamos así un poco con esta excusa, como vieron en el videíto, cerrar el año y a ver en qué andan ustedes, en qué andamos nosotras, compartirnos lo que sucedió en el año. Y eso que ven no es un video, digamos, toda una mañana, un día compartido, donde en esas hojitas nos compartíamos cosas, jugábamos con los papeles, entre todas, no importaba quién bailaba, quién cantaba, todas hacíamos todo, porque en realidad es una condición inherente a cualquier persona el expresarse, una necesidad. Y bueno, y después va tomando su cauce según la naturaleza de cada uno, ¿no? En algunas es más fuerte el impulso de moverse y en otras de cantar. Y bueno, eso es muy, muy, muy hermoso. Me preguntaba, me intrigaba un poco lo de los papeles, cómo había surgido, qué tenía, si estaban escritos, era una cuestión más coreográfica, pero me imaginé por haber estudiado un poquito su recorrido que tal vez tenía más que ver con algo de lo que había pasado entre ustedes ese día, como bueno, no creo que sean papeles solo coreográficos. Nos hicimos algunas preguntas y la idea fue responder en ese papel lo que cada una necesitaba decir respecto de una emoción en particular, del tema que elegimos también, compartir, y después los intercambiamos. No me acuerdo cuál había sido la pregunta, pero después la cuestión era que empezamos a jugar con esos papeles, los pateábamos, fútbol, todo. Sí. Y después era como una especie de oráculo, porque cada una agarraba un papelito y se lo llevaba. Fue un fin de año, no me acuerdo qué año, pero hemos hecho varios encuentros así que se me mezclan las dinámicas. Pero nos gusta usar papeles y escribir y decir. Y objetos, también eso es algo que... De hecho, es muy lindo porque por ahí, ¿sabés qué se me ocurrió? Dice ella, trabajar con, yo lo sé, o tal cosa, yo voy con otra idea y ella, con un elástico, yo estoy con eso. O no sé, por ejemplo, este año en mi caso tomamos a Alicia, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, también a Mafalda, ella hizo Mafalda, después nos fuimos a María Elena, obviamente, nuestras infancias están cerca también y ella ya estuvo con María Elena. Nos vamos pasando cosas. Tienen un universo en común. Sí. Hay mucha sincronía en la forma de trabajar, en la selección de las temáticas también. Es naturalmente así, digamos. Sí. Vayamos un poquito como al principio. Quería saber, Luna, por ejemplo, si vos te acordás de ese primer escenario y dónde fue, si fue en Buenos Aires y si recordás tu sensación de eso. Mis primeros escenarios fueron al lado de mi mamá. Mi mamá cantaba en Ciudad Evita, ahí en el digamos, el club del barrio, pero era en realidad ¿cómo se dice? El salón parroquial de la iglesia de ahí de Ciudad Evita. Mi viejo organizaba peñas ahí y mamá cantaba muy lindo y yo no me animaba a cantar, yo estaba atrás de la guitarrita acompañándola. ¿Pero tocabas? Sí, tocaba la guitarra.
y algún que otro coro, pero era como todo ahí cerradito todavía en esa época. Fue un proceso ahí de escucha y de desarmar también esas corazas y esas exigencias propias al tener una madre que cantaba muy bien y con una personalidad muy, muy fuerte. Así que lo padecía, pero me encantaba. Y a veces nos pasa eso. Y vos, Cándida, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste el universo de la danza folclórica ahí en Pergamino? Era muy chiquita, tenía 3 años. No. Muy chiquita. Y mis hermanas ya bailaban con una maestra que se llama Mechi Porcel, maravillosa. Y yo las acompañaba y hinché tanto para que me hagan bailar que a los 3 años me aceptó en un grupo y de nenes más grandes. Y ahí empecé. Era re chiquita, con Muy gente chiquita. más grande. Muy chiquita, sí. ¿Y cómo? Porque siempre me pregunto esto, en tu caso tu madre cantaba, pero ¿en qué momento, de qué forma vos empezaste a pensar que tal vez en bailar había una carrera o una posibilidad de dedicarte a eso? Sí, mi maestra me lo enseñó, digamos. Me mostró que había un camino por donde. Y bueno, la veía a ella también dedicarse a eso y encontrarse con eso como algo que la hacía muy feliz. Entonces, enseguida me enamoré de la danza folclórica y de la manera de trabajo que tenía ella, que la sigue teniendo, con las emociones y con el ser humano en sí, con la vida, ¿no? Sí, yo en mi caso también parece que uno también necesita un poco una validación de afuera de casa, ¿no? En mi caso fue mi profe de coro de la escuela, Fernando Lajes. Y con el paso del tiempo también me van cayendo algunas fichas que su modo también de hacer docencia, creo que tengo mucho de eso, o heredé o elegí mucho de su modo también. Si bien mi carrera en principio fue artística, nunca dejé de ser docente y es una pulsión muy, muy vital también y muy imprescindible en mi vida. Es muy lindo eso, que lo pensaba también, que ambas se presentan como docentes y que, bueno, tienen evidentemente ahí una búsqueda, un interés particular, no solamente yo estoy acá, hago mi obra y la comparto con otros, sino también traficar herramientas, ¿no? ¿Cómo surgió la idea del retiro? ¿Qué es un retiro? Porque por ahí, para quien, no sé, nunca escuchó o no sabe, es una palabra singular. ¿Cómo surgió y qué es exactamente? En realidad surgió porque nos quedaba un poco chico esto de compartir un par de horas, de juntar nuestros ensambles y nuestros talleres. Nos quedábamos siempre un poco con las ganas de procesar un poco más las temáticas y de poder como trabajar un poco más profundamente esta pulsión primitiva de cantar y bailar y no de separar ambas partes, ¿no? Así que nació un poco desde ahí, ¿no? Sí, nos pasa esto de que eso, como que nos quedan cortitos los encuentros y también vemos dentro de las nuestras, por así decirlo, que el entregarse también necesita un tiempo, ¿no? La apertura se da también, esto del retiro no es menor, el dedicarle un tiempo al aislarse de la ciudad, irse a la naturaleza, co-crear juntas ese espacio del permiso para que la que cante encuentre su movimiento intuitivo y no sea solo copiar la coreografía, que si ven va a haber mucho de lo intuitivo, digamos. Este retiro no es para bailarinas o para cantantes, es gente que le guste bailar y le guste cantar, que le guste las dos cosas. Sí, entonces, hay que derribar algunas barreras, ¿no? En el trayecto. Bueno, es en la naturaleza, es en Bransen, ¿no? Un espacio ya llama Casa Bransen. Sí, Espacio Bransen, creo. No me acuerdo. Sí. ¿Cómo lo descubrieron ese lugar? ¿O ya lo conocían de antes? Yo sí, de hecho, mi viejo tiene una casita en Bransen. Dato, conozco Bransen desde niña y dio esas casualidades que un amigo que conocí en África, abrió un espacio allá en Bransen y fui a conocerlo primero.
he hecho otro retiro allá con otros compañeros y bueno, vamos a reincidir. Sí, ahí estaremos. Porque es lindo hacerse cargo de que tal vez para romper esas barreras es necesario a esto, ¿no? Como alejarse de la ciudad, propiciarse un espacio en relación a la naturaleza. Me parece que es como que cada vez parece más necesario y más clara esa necesidad en estos tiempos, ¿no? Sí. Y acercarse como a la voz propia, ¿no? También. Claro, interior. Y esto de la naturaleza nos invita a una escucha también muy primera, ¿no? Entonces, esto de que la voz y el cuerpo no estén divididas es natural de nuestro, digamos, si uno va a algunas aldeas mucho más aisladas de la civilización, digamos, como nosotros que vivimos en grandes ciudades, todo el mundo baila, todo el mundo toca, canta y está habilitado para todos. Obviamente siempre hay quienes se destacan en algo, pero está habilitado. Algo pasó en nuestra historia y en nuestra educación y demás que se disoció, ¿no? Todo el conocimiento o nuestras inteligencias se disiparon. Entonces, bueno, el camino es en realidad volver a escuchar. Está a la mano y la naturaleza ayuda. Hablan ustedes en la descripción que hacen del retiro de lo esencial y del origen expresivo. ¿A eso se refieren? ¿A la unión del cuerpo y la voz? ¿O qué es? Como una pregunta que había pensado, que sería interesante que ustedes puedan compartir. Bueno, ¿qué es del origen expresivo? Yo creo que lo estamos buscando constantemente. De a poco nos vamos acercando con cada ritual, con cada círculo, con cada encuentro con la otra, de alguna manera. Lo vamos encontrando, pero cuanto más veces ejercitemos el estar juntas y poder hacer ese ritual, más cerca de ese origen creemos que vamos a poder estar, ¿no? Como siento que estamos constantemente buscándolo y que es algo que el retiro lo hacemos para seguir buscándolo, no para encontrarlo y fin, ¿no? Algo que me encantó escucharte en la presentación, que hiciste un montón de preguntas, ¿no? Y digo, qué hermoso no tener esas respuestas, digo. Y de cada pregunta tuya, yo decía, porque cuando yo vi esto en tal persona, mientras vos ibas presentando, ¿no? Me venían un montón como de respuestas y más preguntas. Y ese es el camino de uno, ¿no? Que es la investigación y seguir profundizando en esto que hacemos, que en realidad es profundizar en nuestro ser individual y en... Es hermoso eso porque también es una forma de pensar la pedagogía o la idea de dar clase bastante a contrapelo de lo que nos enseñan, que es enseñar o que es aprender, ¿no? Como información, respuestas. Sí, pero sí hay también buenos maestros, como Violeta de Gainza, que Violeta te llenaba de preguntas. Maestra tuya maestra de vida. Tiene millones de libros escritos y bueno, he llegado a compartir algo con ella. Era apabullante de preguntas. Cuando vos creías que tenía la respuesta. Y eso fue un aprendizaje muy hermoso también de la Violeta. Sí, también coincidimos en que el hecho de dictar un taller o compartir un taller con otras nos multiplica y nos replica las ganas de transformación constante. Digo, hasta en el intérprete, ¿no? Como sí. En cómo bailar, en cómo cantar, en cómo decir, te modifica. Te llevas una parte de cada persona, ¿no? La información se multiplica constantemente, eso es maravilloso. Y eso de que enseñando se aprende, o sea... Ni hablar. Es como en nuestra escuela, ¿no? Tal cual. Es tremendo, tremendo. Son unas palizadas también, a veces reprobás. Quería charlar con ustedes también a propósito de esto del rol de la mujer dentro del folclore, que es un universo que ambas comparten desde sus respectivas disciplinas. Vos, Cande, entiendo que, bueno, buscaste específicamente una investigación que tiene que ver con, bueno, una compañía solo de mujeres. Porque corrígeme si me equivoco, que las danzas populares es como, bueno, los chicos hacen esto, las chicas hacen esto otra. Exactamente, sí, durante muchos años estuvo conformada la danza folclórica desde ese lugar, ¿no? El rol del gaucho y la paisana ahí un poco acompañando.
Pero bueno, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Desde lo histórico, lo político, decisiones que se han tomado sobre nuestro país, el momento en que se crearon las escuelas nacionales de danza, todo un montón de cuestiones que hicieron a que esta conformación de la pareja esté solamente puesta en un solo lugar. Y creo que eso lo honro, lo agradezco porque me hizo aprender un montón de cuestiones que hoy las sigo poniendo en práctica, pero me quedaban a mí muchas ganas de investigar y ahondar un poco en el adentro para ver qué más podíamos las mujeres decir con la danza folclórica. Sentía que había un gran universo. Y por eso fueron mis ganas de juntarme con otras mujeres a ver qué, por dónde. Muchas veces me preguntan por qué una compañía de mujeres o por qué talleres de mujeres, y mi respuesta es un poco siempre la misma: ¿por qué no? Digamos, ¿cuál es el miedo o el sentido que puede tener no juntarnos, ¿no? Al contrario, que siento que juntándonos nos espejamos, nos multiplicamos de alguna manera, para después compartir con otros, con otras, digamos, no por una cuestión de cerrarnos a juntarnos solo entre nosotras y bailar entre nosotras, sino por hacer crecer ese rol dentro de la danza folclórica para poder seguir creando espacios y haciendo crecer un poco el colectivo de trabajo de la danza folclórica femenina, masculina, lo que sea, ¿no? Sí, como... también me imagino que elastiza un poco el lenguaje, ¿no? Como que aparecen cosas que antes no habrían aparecido y ahí después puedes traficar, digamos, a bailar también con otras expresiones. Totalmente. Sí. ¿Y cómo es dirigir el ballet folclórico de la UNA, donde vos te formaste también? Sí. Es un regalo, es hermoso, es hermoso. Hay mucho piberío que como vos se fue a la gran ciudad a estudiar. Sí, claro. Casi todos son chicos de 19, 20 años, son muy pequeños, que vinieron a Buenos Aires recién ahora a probar, a ver cómo era esto de hacer una carrera con la danza folclórica. Y bueno, poder como devolver un poco al espacio lo que ese espacio fue para mí en mi primera etapa de formación, es maravilloso y lo celebro cada día porque es una generación de personas que están estudiando en la universidad pública que tienen mucha data, mucha información, mucha inteligencia emocional. Y aprendo todo el tiempo. Estoy muy feliz de poder compartir ese espacio, es lindo. A veces nos olvidamos, ¿no? Como es una universidad pública dedicada a las artes, sí. Es un valor muy grande. Y Luna, ¿vos cómo pensás esto? Porque es bien distinto, creo, o tal vez no, en el mundo de las cantoras. ¿Sigue habiendo dificultades por ser mujer en el mundo de cantar folclore? Claro. Sí. Mira, yo me acuerdo cuando yo empecé a cantar folclore, que decidí además cantar folclore porque era lo que había heredado de mi madre, que venía de San Luis, y ¿no? Hay muchos que tomamos lo que han hecho nuestros padres o lo que venían cantando nuestros padres por ser del interior, ¿no? Tal vez ese permiso en mi casa no había distancia con lo que se escuchaba, si fuera rock, si fuera folclore o lo que sea. Y me acuerdo una de las primeras entrevistas así como esta que el entrevistador me dijo: ¿y vos te pareces más a Shakira que a Mercedes Sosa? ¿Te parece cantar folclore? Rarísimo. Rarísimo. Como si tuviera que portar rasgos, claro. Que además tengo sangre con mi chingona, no me importa, pero no se nota. y bueno, fue como ¿viste? Y no solo eso, sino que muy aquí en el tiempo, hace un par de años me empecé a animar o a validar que las herramientas que tengo me permiten estar sola en un escenario. Porque lo colectivo también, es un escudo, un apapacho, o estar con otros, con un grupo, con una gente que te acompañe supuestamente como solista, pero estar sola en un escenario, me aparecieron un montón de miedos viejos, claro. ¿no? Que obviamente hay muchos míos, pero hay otros tantos que tienen que ver con este mundo en que vivimos, a la hora de probar sonido, esas cosas, ¿viste? Como siempre es otro hombre, por lo general, por suerte ya se está abriendo, pero por lo general con quien te enfrentás son otros hombres. Y no siempre es
un trato amoroso, hay que decirlo, ¿no? Te escuché o te leí por ahí hablar de estas canciones que hiciste en pandemia, que me pareció muy lindo. No creo haber escuchado tan claramente antes a alguien decir, bueno, escribí esta canción porque le quería decir algo a alguien en un momento en el que no podía acercarme a decírselo. ¿Hay algo de eso siempre en cantar para vos? Como cantar me parece que cualquier expresión artística es como una forma de expresar cosas que por ahí de otra forma no se pueden. Es mi modo, es como me sale natural. Yo vivo cantando. En cuanto a la composición, sí, lo que habilita o lo que habilitó, empezó a habilitar es el permiso de que necesito regalarte algo. O algo. En ese momento en pandemia no me bastaba con un delivery, o además no quería que fuese por un delivery. Y entonces empecé a escribir y a dar. Y después de nuevo, ¿viste? Eso a veces parece que uno necesitara una validación de afuera o sentir o madurar algo adentro también como para decir, bueno, es esto, no tengo otra canción, ¿no? Soy esto y así me sale. Pero creo que en el canto hay mucho de eso, de la entrega y de la sinceridad. Así lo siento yo, ¿no? Como decía, ¿quién era Sandra Mianovich? Soy lo que soy. Es esto, ¿no? Lo dijo por todas. Sí. Lo dijo por todas. Y también me preguntaba algo como, bueno, ¿cómo se enseña a cantar, no? ¿Cómo se enseña a cantar? Porque justamente creo que algo de esa sinceridad emocional tal vez es lo que es muy común, que a la gente le da mucha vergüenza cantar, la gente. Que hay que como traspasar una capa difícil, ¿no? Como que el límite entre adentro y afuera, ¿no? Como, bueno, saco. Y es lo mismo que con la danza, ¿no? Es un poco ir rompiendo, o con la composición, que es un problemita mío. Digamos, es decir eso, como dándole ahí a ese mismo caminito y que se vaya abriendo, ¿no? Como trazar esa huella y que cada vez puedas limpiar un poquito más y darte vos el permiso, ¿no? Bueno, a ver, doy un paso más. A ver si llego hasta allá. A ver. Sí, también bajar las expectativas, ¿no? Eso. En cualquiera de las ramas, digamos, está muy bueno esto que te escuchaba. Bailando, cantando y componiendo, creando cualquier cosa, como que esa instancia del proceso creativo donde uno le da muchísimo miedo mostrar eso. Y después es un poco aceptar que eso es lo que uno es y está bien, no está mal, digamos, después lo puedes mejorar o no, pero regalarle al mundo eso es una parte de uno. Lo mismo pasa cuando uno aprende a moverse o a cantar, digo, como hay mucho miedo detrás. Pero bueno, se trabaja sobre eso. Y a su vez, como decimos, ¿no? Es lo que soy. Por otro lado, es desidentificarse también con eso que creo que soy. Claro. Ya sea lo maravillosa que creo que canto, claro. o como lo desastroso que me muevo, ¿no? Yo puedo pensar eso. Desidentificarse, ¿no? Claro. Y es también parte del permiso. ¿Qué es una comadre? Y yo siento que es una par. Eso. Es alguien que está ahí al costado y que, como una amiga. Y lo que voy sintiendo en este último tiempo es que incluso sin ser una amiga, hay quien puede comadrearte en algún momento de tu vida. Sí, lo siento en estos días. Me preguntaba también, ustedes de entrada me hablaron de un montón de cosas que yo tenía como mapeadas para charlar, así que vuelvo un poco hacia atrás, porque me preguntaba si eso que pasa cuando se juntan muchas mujeres a bailar, a cantar, a experimentar esto que ustedes proponen, genera una complicidad que después perdura. O sea, y bueno, ustedes de entrada me dijeron, bueno, nos acompañamos en la vida después con las personas que se acercan. Sí, totalmente. Creo que se generan vínculos en esos círculos, en las clases, en los talleres, donde sea, que son muy especiales.
muy profundos. ¿Hace cuánto que...? Porque me dijeron que trabajan hace mucho juntas. ¿Hace cuánto, más o menos? No, juntas no hace mucho. Ah, ok. O sea, conocen Trabajamos hace mucho. Por nuestro lado, cada una. Sí. Y en pandemia justamente Sí, nos en pandemia, unimos. exacto. Ni nos conocíamos personalmente y ella hizo una clase en la que yo participé. Fue una de las primeras experiencias donde veía, que me acuerdo lo que fue, mirar la pantalla y que haya todas mujeres bailando lo que yo iba cantando en ese momento como peces. Y en un momento me doy cuenta que si hacía así, pasaba la pantalla, ¿no? Eran Y pasó la 200. pantalla y había otras. Y pasaba la pantalla. No podía creer. Eran Me acuerdo que cientos. empecé a llorar porque dije, no puede ser tanta gente bailando en este momento y cantando. No, Muy emocionante, Fue ¿no? muy emocionante. También para todas las que estábamos bailando, fue muy emocionante que esté Luna porque su repertorio en sí lo bailamos un montón dentro de los talleres, entonces Sabelo. era doble emoción. no, y lo que era ver en una casita así, en un espacio así, en otro espacio. ¡Guau! Sí, en tremendo. ese momento que muchas personas descubrieron una necesidad que antes no identificaban, ¿no? Como, bueno, necesito moverme, Sí, necesito bailar. donde sea y como Necesito sea. enchastrar mis paredes, ¿no? Como, bueno. Sí. Y entonces rápidamente se dieron cuenta de que tal vez tenían que, no sé, Sí, seguir en principio investigando cómo dijimos, cuando nos suelten nos juntamos. Sí, Y tal así cual. fue, sí. Bueno, el retiro es el 6, el 7 y el 8 de febrero, o sea, todavía queda bastante tiempo para inscribirse, ¿verdad? En Bransen. Primitiva se llama. Así es, primitiva, las voces del cuerpo. ¿Y ese nombre? Ese nombre tiene que ver un poco con esto que hablábamos antes, de poder como apoyarnos en esta idea del cuerpo y la voz integrales, ¿no? Como poder volver a esa primer pulsión de bailar y cantar y sonar en una sola cosa. Por eso un poco las ganas de ponerle ese nombre. Perdón. No, y avisarle a la gente que está toda la información en nuestros Instagram, lunamonti.oficial. Candelaria.torres1. Bueno, hay también modos de pago y demás, está toda la información completa. Por ahí pueden también escribirnos por el Instagram. Sí, para chusmear, porque bueno, en sus perfiles también se ve bien más o menos como cuál es, bueno, igual acá se ve cuál es su onda, pero bueno, qué es lo que andan haciendo y empezar a imaginar cómo se pueden cruzar sus prácticas, que me parece que es lindo también ir a encontrarse con eso y sorprenderse, debe ser sorprendente. Quería saber qué es lo que después de un encuentro les devuelven y si alguna vez algo las sorprendió mucho a ustedes de lo que se genera ahí. Lo que nos devuelven, pues en mi caso por lo menos, es muchísimo. Necesito cada vez tomarme un tiempo, estar en silencio, escribir, meditar, para poder como decantarlo. Y después de, te diría, unos meses, recién me doy cuenta que eso va realmente decantando en el cuerpo. Y en mi caso, en mi manera de moverme, es muchísimo. Y es un regalo también, ¿no? Como, bueno, no terminás de agradecer nunca. Sin gracias te queda Amén. corto todas las veces, ¿no? Qué lindo. No sumo nada porque es todo eso. Es como un montón. Lo que se recibe, lo que se vive juntas. Qué hermoso. Y qué hermoso poder pensar sobre todo eso. Me parece para celebrar y para agradecer que desde la docencia ustedes piensan en los encuentros con quienes se acercan también como, bueno, un momento que vivimos juntas, juntos, juntes y no una clase en la que yo te doy una data y me voy, ¿no? Como que me parece que son tiempos que requieren también de esos espacios de fragilidad, ¿no? Como fragilidad compartida, no de un solo lado. Entonces, 6, 7 y 8 de febrero, ahí en Espacio Bransen, en la pantalla están ahí el @ del espacio y el de las chicas. ¿Tienen algunas otras fechas por la provincia de sus respectivos andares? Provincia, a ver, espera que busco en el calendario mental. El 12 de diciembre vamos a estar con las comadres cantoras, que son los grupos de talleres que yo dirijo.
y quien les habla, haciendo un concierto, digamos, compartido en la Casa Museo de María Elena Walsh. Va a ser un concierto participativo también, porque todos sabemos sus canciones y todas, así que bueno, eso, algunas cositas cantaré yo, otras convidaré a cantar, otras con las comadres, así que bueno, eso es lo pronto en provincia y también en Mar del Plata, si no recuerdo mal, 10 de enero con el Chango Espaciuc, en Ramada. Ramada. Sí. Que es este espectáculo que arma el Chango, invita a personas a cantar y a recitar, ¿no? Exacto, leer un poquito, compartir ahí poetas latinoamericanos. Es un concierto, un encuentro íntimo también muy hermoso, exquisito. Que van a estar en Mar del Plata. Ahí chusmeen en las redes del Chango que está toda la información. Y el 29 de noviembre en el Ecuni. Ah, sí, pero bueno, ¿Ella se acuerda mejor que vos o están juntas? Porque también estamos, van a venir las Unimos chicas, ahí sí. grupos. Sí. Pero como no era provincia, dije, bueno, Bueno, puedes mencionarlo sí, igual. está bien. ¿Eso en Capital, no? ¿En Córdoba? No, No, en Capital. eso es aquí donde era la ESMA. Ah, en Capital Es Federal, en la ex ESMA. Eso. Ahí va. Bueno, hermoso. Muchísimas gracias por venir, por conversar, Por favor. por encarar tan linda tarea de orfebrería. Dijimos ahí, tras Las bambalinas, que estás becada. Si querés venir con esa presentación que hiciste. ¡Wow! Mirá lo que me gané. Hermoso, me encanta. Voy a ir. Bueno, dale. Estoy para ir. Estoy becada. Trae la toalla. Hay Pónganse- pileta. Gente, chicas, pónganse a escribir del otro lado. Capaz. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, vamos a ir con un video para que ustedes, si todavía no las convencimos, que vean un poquito más de qué va el retiro. Y bueno, después volvemos con lo que sigue el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y nos veremos. Que así sea. Ahí vamos. Eso que me decían que iba a salir de mí, eso que me decías iba a salir de mí. Amigos, amigas, amigues del pueblo de Vibra, llegamos así al segmento de nuestro programa en el cual nos dedicamos a conocer un poquito el trabajo de hacedores y hacedoras de cultura y artistas de nuestra enorme y heterogénea provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a introducirnos en el laburo de Santiago Torres, que es un joven acordeonista de la ciudad de Ituzaingó, que vivió toda su vida en el conurbano, entre Moreno, Ituzaingó y Morón, y que desde muy pequeño se encontró con la música de manera que no pudo ya desentenderse. A los 5 años ya jugaba con instrumentos de juguete, ¿no? Pero le gustaba imitar, y esto me parece precioso, los sonidos del acordeón. Usaba una caja de zapatos para imitar los sonidos del acordeón. Hoy ya tiene 3 discos y tiene un montón de composiciones propias. Tuvo la amabilidad, Santiago, de compartirnos un video en el cual nos cuenta un poco de su trayectoria, de su relación con la música, así que lo vamos a ver y después charlamos con él. Soy Santiago Torres, músico acordeonista de la provincia de Buenos Aires y hoy quiero contarles un poco de origen. Para eso voy a empezar por mi infancia. Soy hijo de Mercedes Villalba, una santiagueña, y de José Torres, un puntano, que se han radicado en el barrio Alem, de la localidad de Cuartel Quinto, en la municipalidad de Moreno, conurbano bonaerense. Y ahí es donde he empezado a escuchar sus mundos sonoros. Por un lado las chacareras, las zambas, los escondidos, las vidalas, y por el otro las cuecas, las tonadas. Ese mundo sonoro que ellos trajeron de sus provincias siempre estuvieron en mi casa. Y aquí en Buenos Aires se han encontrado con muchos de los chamameceros que hoy siguen habitando las bailantas del conurbano bonaerense. Sin duda, esa música fue la que se fue impregnando en mí desde muy niño. Pero hubo una persona muy importante en esa infancia, Pedro Gott, un alemán que venía todas las tardes y pedía a mi madre verme para tocar sus paruscas. Tocaba un poco la acordeón verdulera
y ese fue mi primer contacto con este instrumento. En mi infancia mi padre me ha construido una guitarra, después un tío que tocaba también me regaló una guitarra de juguete, pero yo insistía con una caja de zapatos. Estiraba esa caja como si fuera un acordeón y tenía un repasador que era el estuche de esa caja. Mis padres me regalaron un acordeón de juguete y ahí empecé a sumarme a diferentes propuestas artísticas en las bailantas del conurbano, donde tenía mi sillita que me ha hecho mi padre con la altura correcta, la ropa que me conseguía mi madre era similar a la de los conjuntos donde yo tocaba, y después la gente empezó a pedir que le ponga micrófono a ese acordeón de juguete y ahí empecé a tomar clases. Desde ese momento, esos movimientos que imitaba empezaron a tener un sonido, unas notas, que empezar a tener melodías, gracias al profesor Raúl Miño, que me enseñó en ese momento. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo y sigo aferrado a este instrumento, que es el acordeón verdulera, y hoy aquí me encuentro acompañado también por grandes maestros como Antonio Tarragorros, Peteco Carabajal y Chango Spasiuk, que no solamente nos ayudan a estar cerca de su música y cerca de la tierra, de esos colores, esos paisajes, sino a pensar colectivamente la construcción de la cultura y de la identidad nacional popular. En ese sentido de construir y de fortalecer la cultura nacional, hace 3 años que llevo adelante un proyecto que se llama Raíz Litoral. En él se encuentra un ciclo de música en vivo, un espacio televisivo donde nos encontramos con los artistas y sus historias, y un taller de danza dirigido por Luis Acuña. Desde acá quiero mandarles un fuerte abrazo y gracias por escuchar un poco de mi historia. Viva la cultura nacional y popular. Bien, estamos en comunicación con Santiago Torres. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, muy bien por acá. ¿Ustedes cómo están? Te veo súper bien, me encantaría estar en un espacio así de verde. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Ituzaingó. Estoy en Ituzaingó, acá rodeado de pajaritos. Escuchaba ahí en el video que se pudo neutralizar un poco los pajaritos. Claro, en el video original se escuchaban, pero que te daban una gana de salir corriendo al conurbano. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Una plaza? ¿Es tu patio? ¿O? No, estoy acá en la casa de un amigo ahora que tiene este patio, es re hermoso. Hermoso. Acá vengo también a escuchar los pájaros y estar un rato tranquilo, y bueno, hoy pasé por acá para charlar un ratito con vos. Muchas gracias, Santi. Te hago una pregunta un poco cómica, un poco de verdad, pero para romper el hielo. ¿Vos recordás en algún momento no haber sabido lo que es un acordeón? No recuerdo. Eras muy chiquito. Qué buena pregunta. Sí, bueno, como dice ahí en el video, yo empecé desde muy chiquito. Pedro Gott, que era un alemán que venía a mi casa, fue el primero que me acercó el acordeón. En mi casa mi padre había comprado un acordeón que hace mucho tiempo lo tenía guardado, se lo compró a un tío que necesitaba dinero para remedios, y ahí estaba el acordeón como esperando el momento de que empiece a sonar, y bueno, este hombre venía y tocaba ese instrumento, y me pasó lo mismo, ¿sabes?, con la guitarra, pero no de no saber qué era una guitarra, sino de cómo tocarla. Después de tanto de estar cerca de instrumentos, de guitarreadas y demás, agarré el instrumento y como que salió el acorde, un primer acorde, y yo creo que tiene que ver con todo ese contexto lleno de música que tuve en mi infancia. Y de este señor, de Pedro Gott, ¿vos te acordás qué fue lo que te cautivó de eso? No, la verdad es que no lo recuerdo con precisión, porque era desde que nací. Él era jardinero también de esta zona, y bueno, fue el que lo invitó a mi padre a venir a la zona de Ituzaingó, a las quintas, a trabajar. Y él, después de su trabajo, porque vivía en Moreno, pasaba por la casa donde yo vivía en ese momento, que también éramos caseros de una quinta, y sí, con mucho verde, y era eso, su pasión de tratar de acercar el instrumento y su música, porque las parujas que yo menciono en el video son una especie de polcas, unas polcas alemanas, alemanes del Volga, y bueno, ese fue el primer acercamiento con el instrumento, sin duda. Hablas ahí en el video también de las bailantas del conurbano.
Y quería preguntarte cómo vivís esos espacios hoy y también cómo a alguien que no conoce lo que es, pues, suponete un extranjero que viniera o alguien que nunca se fue a una bailanta del conurbano, ¿cómo se las explicarías? Bueno, las bailantas chamameceras del conurbano, porque es como que hay un mundo de las Claro. bailantas chamameceras y de las peñas folclóricas, ¿no? Siempre hubo como esas diferencias. Y las bailantas chamameceras es un espacio, un club, puede ser una sociedad de fomento, una cancha de fútbol. Por lo general tiene que ver con eso, con los clubes de barrios que los domingos se abren las puertas para bueno, diferentes organizaciones que hacen uso del espacio con música del litoral, ¿no? Y es una jornada de 10 de la mañana o a veces antes hasta las 7, 8 de la noche con música litoraleña. Y ahí van los grupos, los más tradicionales, con sus pilchas gauchas, tocan su música. La gente se prepara toda la semana como para llegar a esa bailanta, que es un espacio de diversión, bueno, de toda esa carga laboral que tienen durante la semana, descomprimirla y conectarse de alguna manera con lo más cercano que tienen, que es la música, o sea, lo más cercano de su lugar, de los lugares donde ellos vienen, ¿no? Por lo general son muchos correntinos, chaqueños, formoseños, entrerrianos los que van a esas bailantas y se encuentran con su música. Por ahí no está el paisaje, pero sí está su música, están los paisanos, o sea, la gente que son de su mismo lugar y encontrarse, y hasta se arman las barras, por ejemplo, no sé, la barra de los formoseños, y hay toda una mesa con banderas y con un vestuario específico. Por ahí eligen vestirse de gauchos, de paisanos, de paisanas, pero todos de rojo y con un bordado que dice la barra de los formoseños, por ejemplo, ¿no? Hermoso. Entonces, todo eso pasa en las bailantas chamameceras, y yo desde ahí, desde los 6, 7 años que empecé a tocar el instrumento hasta los 15, 16, era el lugar que sábado y domingo era seguro que iba alguna o dos por domingo, y fue el lugar donde me crié Es un musicalmente y poco profesionalmente. también heredado de tu familia, de tus padres, ¿verdad? Sí, ellos se conocieron en esas bailantas, pero bueno, ellos tienen culturas diferentes a la litoraleña. Viste que mi madre es de la provincia de Santiago del Estero, de un pueblito que se llama Suncho Corral, que bueno, ya ha llegado aquí a Buenos Aires de muy, muy joven, muy chica, y mi padre es de San Luis. O sea, esos mundos sonoramente, culturalmente, son bastante diferentes entre sí, y también sonoramente, ¿no? Y también tienen una gran diferencia con la música litoraleña, con la cultura litoraleña. Pero sin duda que, como te decía recién, esas bailantas son como el espacio donde reciben a todos los provincianos que quieren distenderse o entretenerse de alguna manera o estar cerca de esa música, de esa cultura. Y ellos, como muchos de esos provincianos, se han reunido en esos espacios, y claramente que cada uno en su lugar escuchaba mucha música del litoral, porque en esa época, en los 70, la música del litoral estuvo en todo el país, algo masivo, y acá se han encontrado en esos espacios, y de ahí empezaron las amistades, músicos que se empezaron a conocer con mis padres, y son los que después en mis cumpleaños, en las reuniones de mi casa estaban, porque venían a compartir y a reunirse con ellos, con mis padres. Te compusieron ahí como el universo de la infancia que sin dudas te marcó un camino, ¿no? Santi, ¿tenés fechas pronto con Raíz Litoral? ¿En qué anda el Raíz Litoral? ¿Dónde puede la gente ir a escucharte? Bueno, Raíz Litoral es un proyecto que este año va a cumplir 3 años. Desde su inicio es un espacio que empezó como un ciclo de música en vivo en el conurbano, porque no teníamos espacios donde tocar después de la pandemia y tampoco de ir a escuchar a un lugar música nueva, así que ahí inició Raíz Litoral. Es un programa de tele, también lo pueden ver en YouTube, y hay un taller de danza y un elenco de danza. Pero el 12 de diciembre vamos a festejar estos 3 años en el Teatro La Salita de Castelar, que está ahí a 30 metros de la estación de Castelar, partido de Morón, acá en el oeste.
Y ahí voy a estar tocando yo con mi compañero Martín Pérez y va a haber grandes invitados. Oscar Burgar, Pancho Escalada, Edith Rodríguez, Fátima Serpa, Bernabé Sánchez. Son personas y artistas de la música litoral súper grosos, muy generosos, y van a estar compartiendo conmigo en ese festejo. Así que están todos invitados a ver y a vivir un poco de esto que venimos trabajando como un proyecto integral de la música del litoral, raíz litoral. Pero bueno, los invito a que me puedan seguir en las redes. Yo me encuentro como Santiago Torres y ahí voy subiendo un poco las fechas que tenemos para adelante. El 22, que es el día de la música, el 22 de noviembre voy a estar en Ituzaingó, en el Centro Cultural Ituzaingó. Voy a estar en el Galpón de Álvarez, en Moreno, que ahí, bueno, después si hay tiempo en algún momento les voy a contar que funciona la Orquesta Raíces, que es un proyecto hermoso de música popular, festejando el aniversario del Galpón de Álvarez. Y después voy a ir a La Plata, que La Plata está festejando su aniversario, y voy a estar siendo parte de también de intervenciones culturales, musicales en la ciudad de La Plata. Hermoso, entonces hay de sobra espacio y momento para escucharte. Ahí fueron poniendo en el Zócalo. Está ahora mismo tu Instagram, donde pueden ir a chequear, @santiago.torres_ y si no, lo más pronto, 12 del 12, el 12 de diciembre, para ir a ver la fecha de Raíz Litoral en la salita de Castelar. Bueno, Santi, muchísimas gracias por conversar un ratito con nosotros, por compartirnos tu trabajo, y siga el baile, que vaya todo espectacular. Que siga el baile, lo mismo para ustedes. Muchas gracias por darme el espacio para contar un poco de mí, y nos encontramos en el camino. Gracias por este espacio. Por favor, adelante todo lo que es seguir pensando, construyendo y compartiendo la cultura y la música popular nacional de nuestro país, y particularmente de nuestra hermosa provincia, que, como siempre digo, es muy grande y muy heterogénea. Con esto llegamos al final del programa. Amigos, amigas, amigues del pueblo de Vibra, gracias por estar acá, por preguntarse con nosotros y por pensar. Nos vemos la próxima. Chao.